La tragedia que vivió la chiquita Kim Gómez en La Plata, su muerte cruenta, nos genera un tremendo dolor. Pero alrededor del caso, una vez más, hay comedores de carroña que intentan conseguir un rédito político para su propia cosecha. El presidente Milei amenazó intervenir la provincia de Buenos Aires con el remanido argumento de la inseguridad. Esa actitud vergonzosa no es nueva. Vamos a hacer mención a 3 casos anteriores en las que hubo personajes de su mismo entorno político que construyeron carreras alrededor de tragedias tan dolorosas como esta. El primer caso es el caso de Carolina Píparo. Fue víctima de una salidera bancaria estando con un embarazo de 9 meses. Recibió un tiro y esto aceleró el nacimiento de la criatura, que falleció a la semana. La justicia condenó por homicidio a los responsables. Después de haber sufrido esa desgracia, se constituyó una abanderada de la lucha por la inseguridad. Inició una carrera política asumiendo la Secretaría de Asistencia a la Víctima en el municipio de La Plata, en la intendencia de Julio Garro de Juntos para el Cambio. Pero no fue ese el único caso público en el que estuvo involucrada. En el primer día del año 2021 denunció haber sido víctima de un nuevo robo por motochorros. Al volante de su esposo salieron a buscar a los culpables y a hacer justicia por mano propia. Encontraron a un grupo de motociclistas y comenzaron a perseguirlos. En un momento dicen haber sido víctimas de una encerrona. Atropellan a 2 de ellos dejándolo tendido sobre el asfalto. No había nada que relacionara a esos motociclistas con sus asaltantes. Su esposo fue condenado por doble homicidio en grado de tentativa. Solo 4 meses después recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Este antecedente de ser una única persona capaz de ser víctima y victimaria le dio pergaminos para ser elegida candidata a gobernadora por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en la última elección del año 2023. Hoy ocupa una banca por esa fuerza en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos al segundo de los casos, el caso Menghini Rey. María Luján Rey tuvo la desgracia de perder a su hijo Lucas de 20 años en el accidente ferroviario conocido como la tragedia de Once. Ese tren que se estrelló contra la estación dejó el luctuoso saldo de 51 muertos y más de 700 heridos. Ella fue la vocera de las víctimas y el caso de su hijo no fue uno más. Habían pasado 3 días y estaba probado con cámaras que había subido al tren, pero su nombre no se encontraba en los listados de muertos ni heridos. Su cuerpo había quedado atrapado en un sitio que no había sido hallado por los rescatistas en primera instancia. Este antecedente de haber sido vocera de las víctimas y presentarse como apolítica, a pesar de eso, la hizo asesora de la gobernadora de entonces, María Eugenia Vidal. Formó parte del bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio en el periodo 2019 al 2023. Y el tercer caso es todavía más significativo. Nos referimos a Cromañón. El incendio del espacio donde debería tocar el grupo Callejeros tuvo el saldo de 194 muertos y más de 1.400 heridos. El lugar estaba ocupado por un número de personas 5 veces mayor al autorizado. El encendido de una bengala convirtió al sitio en una trampa mortal. Ello no hubiera sido posible si no hubiera existido actos de corrupción entre los funcionarios municipales y de bomberos encargados de habilitar el lugar. Pero hallar responsables se hizo dificultoso. Omar Chabán, el empresario, alquilaba el lugar y la propietaria del sitio era una empresa uruguaya que tenía como caras visibles a testaferros. En el procedimiento judicial, Aníbal Ibarra fue sobreseído. El texto del fallo que desprocesó a él y al subsecretario de Seguridad puede aplicarse por extensión a la figura de Ibarra.
Decía así: con solo mirar la diversidad de funciones se puede advertir que para quien se encargue de ella, tener un conocimiento de problemas vinculados a su competencia. Está diciendo que no puede castigarse Ibarra por actos de corrupción de un funcionario de segunda o tercera línea, pero hubo otros factores que determinaron la caída de este jefe de gobierno. Mauricio Macri y su entorno advirtieron estar ante la ocasión de consolidarse como fuerza política porteña. Ibarra había ganado a través de una coalición de fuerzas en la que él no tenía una estructura partidaria propia. Destituido, permitiría orientar los juicios de resarcimiento económico al Estado porteño y no a un chabán insolvente. Y Compromiso para el Cambio, que así se llamaba por entonces, cual buitres carroñeros, fue implacable a la hora de destronarlo. Su vicejefe de gobierno, Jorge Tellerman, terminó el periodo del mandato de Ibarra haciendo todo el trabajo sucio para facilitar el desembarco de Mauricio Macri en las siguientes elecciones del año 2007. Como conclusión, nos permitimos denunciar que 3 episodios diferentes que sacudieron las estructuras de una sociedad sensibilizada tienen un factor común que los vincula. Aún con distinto número de víctimas, la muerte les aportó un rédito electoral a sus protagonistas. Los 3 beneficiarios pertenecen a esas fuerzas conservadoras como la que ahora intenta aumentar el grado de aceptación entre sus electores. Lo hicieron con un bebé fallecido, con un joven que estuvo 3 días entre las ruinas de un tren y las cenizas de Cromañón. Repitiendo esa conducta cobarde, ahora pretenden hacerlo sobre el cadáver aún tibio de una nena de 7 años.